Señor, de tu pueblo, de tus hijos, de tal manera que podamos producir los frutos que tú deseas. Ayúdanos, oh Dios, con toda sinceridad te pedimos que hables a nuestra vida, porque queremos hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Obra también en cada necesidad. Mira, Padre, este pueblo congregado, si hay enfermedad, sánales. Si hay escasez económica, provéeles. Si hay problemas familiares, Señor, ayúdales y restaura toda relación deteriorada. Cualquiera, Padre, que sea la necesidad, en tus manos la ponemos esta noche y confiamos que tú obrarás conforme a tu misericordia, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leemos, hermanos, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 17 y 18 nos dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Esta noche, como ya se ha estado anunciando, el tema que nos corresponde se titula Dirección. Y se ha titulado este tema con el objetivo de poder valorar si estamos caminando en la dirección correcta. Es decir, si estamos caminando de acuerdo al plan de Dios para nuestras vidas. En estos versículos que acabo de leer, encontramos palabras de Jesús en las cuales Él nos sirve de modelo a cada uno de nosotros. Nos sirve de modelo porque Jesús fue alguien que se enfocó plenamente en vivir el plan que Dios había diseñado para él. Jesús vino a esta tierra y nació como todos nosotros. Nació siendo un bebé, nació necesitando cuidados de sus padres, fue creciendo en un proceso como también ocurrió con nosotros. La Biblia dice que él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Y él, hermanos, a medida que crecía, se iba enfocando en cumplir precisamente el plan que Dios había trazado para él. Y eso es lo que Jesús declara en estas palabras. Y él dice: por eso me ama el Padre. Por eso me ama el Padre. Y él dice acá, ¿por qué lo ama el Padre? Y dice: porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Aquí Jesús está diciendo: el Padre me ama porque yo he venido a cumplir el plan que Él había determinado para mí. ¿Y cuál era el plan? El plan era de que Jesús viniera a este mundo a ofrecer su vida en sacrificio para proveernos salvación a cada uno de los que creemos en Él. San Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan de Dios, enviar a su Hijo. Pero Jesús nace, y cuando Él fue creciendo, Él pudo haber dicho: la verdad, ya no quiero ir a la cruz.
Jesús pudo haber crecido y al crecer Él pudo haber dicho: la verdad que eso de ir a morir por ese montón de gente pecadora, como que no es mucha ganancia para mí, así que ya no voy, ¿verdad? Jesús lo pudo haber dicho. Pero Él viene y dice: el Padre me ama porque yo he venido para poner mi vida. Y dice: a mí nadie me quita la vida, sino que yo, dice Jesús, la pongo de mí mismo. Es decir, que Él está afirmando que voluntariamente iba a cumplir el propósito por el cual el Padre lo había enviado a esta tierra. Y por eso, en la parte final del versículo 18, Jesús dice: este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, que el Padre le dijo al Hijo: hijo, yo quiero salvar a estas personas porque por sí mismos no tienen esperanza de salvación. Pero el Padre le dice: yo quiero que tú ofrezcas tu vida para salvarlos a ellos. Y Jesús, voluntariamente y en obediencia al Padre, cumple ese plan que Dios tenía para él. Pero así como Jesús en este caso nos da un ejemplo digno de imitar, nosotros también somos llamados a poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Una de las cosas que Satanás ha logrado en este mundo es echar a perder la vida de muchas personas. Pero más allá de que el enemigo eche a perder la vida de las personas, no negamos su intervención, pero también está la responsabilidad particular de cada persona de no querer hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, si esto lo trasladamos al matrimonio, la Biblia dice que el que haya esposa haya el bien del Señor. Es decir, que el matrimonio, según Dios, es una bendición. Pero yo le pregunto: ¿cuántos matrimonios se han echado a perder? Lo más fácil es decir: el diablo destruyó mi hogar, ¿verdad? Eso es lo más fácil. Pero Jesús dijo: lo que Dios juntó, no lo separe. ¿Quién? El hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el ser humano. Es decir, que el plan de Dios es que los matrimonios sean de bendición, pero el ser humano los echa a perder con sus actitudes, ¿verdad?, negativas. Pero lo mismo ocurre con cada persona, con cada vida. Es cierto que el enemigo trata de echar a perder nuestras vidas, pero no podemos negar que nosotros somos responsables del rumbo que le damos a nuestra vida. ¿Hacia dónde te diriges? Si Jesús, en obediencia al Padre, se ofreció en sacrificio para que creas en Él y tengas vida eterna, tú deberías tener vida eterna. Pero muchos no caminan hacia la vida eterna, sino que van en una dirección contraria. Y otros, aunque seamos cristianos, pudiera ser que no estemos viviendo plenamente la vida que Dios quiere para nosotros. Preguntémonos y leamos algunos versículos. Primera de Timoteo 1:13. Preguntémonos por qué muchas veces vamos en la dirección contraria a la que Dios desea para nuestra vida. ¿Por qué los seres humanos algunas veces no vamos en el rumbo correcto? ¿Por qué?
Dice Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 13: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Aquí vemos una de las razones por las cuales muchas veces no vamos en la dirección correcta. Una de las razones por la que no caminamos en el plan de Dios para nuestra vida. Y una de esas razones es por ignorancia. Desconocemos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Personas que a veces pensamos que somos un accidente en la vida, que solo vamos gastando oxígeno, que estamos en esta vida solo por estar, y desconocemos totalmente la realidad que Dios tiene para nosotros. En este caso hemos leído palabras de Pablo en las cuales él habla de su conducta antes de ser cristiano. Y él dice que antes de ser cristiano, él era un hombre blasfemo. Él era un hombre perseguidor de la iglesia. Era una persona injuriadora. Era una persona que estaba en total oposición al propósito de Dios, porque perseguía a la iglesia. Pero él mismo dice: yo actuaba de esa manera, dice él, por ignorancia. Por ignorancia es que muchas veces nosotros vamos en el camino equivocado. La mayoría de los que estamos acá esta noche somos personas que hemos estado expuestas a la palabra del Señor. Somos personas que de alguna manera hemos oído del Señor. Y yo creería que la mayoría de los que estamos acá, si vamos en dirección contraria, no es por ignorancia. Pero sí hay personas como Pablo que por ignorancia van en contra de los propósitos de Dios. Es como aquellas personas que aún no son cristianas y cuando usted les invita a esta actividad rechazan y dicen: no, yo tengo otras cosas más importantes que hacer. No, mire, para mí eso no es atractivo. ¿Sabe por qué rechazan? Porque ignoran. Por eso. Porque ignoran todo aquello que proviene de Dios. Porque si tuvieran claridad de lo que es amar a Cristo, de lo que es servir al Señor, de lo que es honrarle a Él, se darían cuenta que se están perdiendo de algo maravilloso. Pero como ignoran, rechazan. Veamos otro versículo en Ageo capítulo número 1, versículo 4. Ageo capítulo 1, versículo 4. Aquí encontramos otra de las razones por las cuales algunas veces nos encontramos caminando en la dirección incorrecta. Y una de esas razones es la comodidad. Dice Ageo 1:4: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Este versículo es parte de la confrontación que Dios está haciendo a su pueblo después que el pueblo había regresado de la cautividad en Babilonia. Recordemos que cuando el pueblo es llevado cautivo, ellos, hermanos, lo han perdido prácticamente todo. Han perdido sus tierras, han perdido hasta familia, han perdido su identidad como nación prácticamente. Les destruyeron el templo. Pero luego, hermanos, Dios a ese pueblo que había sido llevado cautivo
le permite volver a su tierra. Y una de las principales cosas que Dios buscaba con la cautividad era traer una restauración espiritual al pueblo. Y cuando hay una restauración espiritual, las cosas de Dios se vuelven prioridad. Cuando alguien está realmente conectado con Dios, como decimos, para esa persona todo lo que es de Dios es prioridad. Puede dejar de ir a un partido de fútbol, puede dejar de ir a cualquier viaje de relajamiento, puede dejar cualquier cosa, pero las cosas de Dios son prioridad para esa persona. Cuando alguien anda desubicado, las cosas de Dios son lo último. Primero se preocupa de sus cosas, de sus afanes, pero lo de Dios no le interesa. En este caso, como dije, Dios buscaba una restauración espiritual, y cuando el pueblo vuelve, lo principal que ellos debían hacer era reconstruir el templo de Dios para que de esa manera se restaurara el culto dedicado al Señor. Pero resulta que estas personas empezaron a preocuparse más por su propia comodidad y empezaron a levantar sus casitas. Ya cuando habían levantado su casita, empezaron a ver, pero esta puerta la hice provisional, ¿verdad? Está feíta esta puerta, así que le voy a mandar a hacer una puerta decente. Y le mandaban a hacer una puerta decente, bonita. Pero luego decía, pero el techo también, ¿verdad? No está tan bonito como debería. Y empezaban a arreglarle el techo. Y así, hermanos, iban levantando sus casas y las iban haciendo, como dice otra traducción, casas lujosas. ¿Y será malo tener una casa bonita? No necesariamente. Pero ¿sabe cuál era el problema? Que ellos estaban dejando sus casas súper bonitas y el templo dedicado al Señor abandonado. Ellos estaban viendo su comodidad nada más. Lo que le interesaba a Dios, para ellos no era prioridad. Cuando uno, hermanos, ha perdido el rumbo, una de las señales es que dejamos las cosas de Dios para después. Y a veces nos engañamos solitos y decimos, no, si yo amo a Dios, si yo creo en Dios, y lo único que otro día, más tarde, después. Pero Dios debe ser primero. Si tú no estás poniendo a Dios como prioridad en tu vida, has perdido el rumbo. Vas en la dirección incorrecta, porque estás poniendo tu vida antes que los intereses de Dios. ¿Acaso no dice la Escritura que hay que amar a Dios sobre todas las cosas? Que hay que amarlo aún más que a nosotros mismos. O sea, Dios debe ser lo primero. Pero este pueblo estaba pensando en su comodidad. ¿Por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no te congregas? ¿Por qué no sirves al Señor? Pregunta. ¿Será que realmente no puedes? ¿O es porque estás viviendo para ti, buscando tu propia comodidad y dejando a Dios de último? Así estaba este pueblo. Si nosotros somos personas que estamos viviendo solo para buscar nuestra propia comodidad, si no hemos perdido el rumbo todavía, estamos por perderlo. Porque servir a Dios implica entrega, dedicación, sacrificio, implica negarse a uno mismo. Es lo que dijo Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero si vamos a buscar nuestra comodidad, el diablo lo va a adormecer fácil. El diablo le va a poner una su hamaca por ahí y ahí va a estar. Y hasta lo va a ir a mecer, ¿verdad? Qué rico estaba, va a decir usted. Y no se da cuenta que ya a ratos anda por otro rumbo usted.
y no está viviendo la vida que Dios ha diseñado para usted. Leamos otro versículo, Primera de Corintios 15:33. ¿Por qué no vivimos en la dirección correcta? ¿Por qué no vivimos en el plan de Dios para nuestra vida? Porque nos dejamos llevar por la influencia de otros. Dice acá: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay buenas costumbres, como congregarse, ¿verdad? Pero ¿qué dice Hebreos? Que hay algunos que no se congregan porque ya se acostumbraron a no congregarse. No congregarse es una mala costumbre. Pero de igual manera, hay personas que aún diciendo ser cristianos, dejan que otros estén influenciando su vida, y eso contribuye a que pierdan el rumbo. Le pongo un ejemplo bien sencillo: las modas. ¿Por qué se viste usted como se viste? ¿Sabe que hoy hay poca gente auténtica? Porque no se quieren atrever a ser diferentes. Y los cristianos nos vestimos igual que todos, porque queremos encajar, ¿verdad? Queremos encajar con los que andan extraviados, hermano. Con los que han perdido el rumbo ya hace ratos. Con ellos queremos encajar. Y somos tan vulnerables, hermanos, pero tan vulnerables, que con una nada, o sea, ¿qué determina su forma de vestir? Su forma de hablar, su forma de servir. Ah, no, es que si aquel no aparece en el listado, yo tampoco voy a servir. Hasta en eso. Aquí dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, esa influencia de otros, ¿verdad? Muchas veces nos afecta de tal manera que nos hacen perder el rumbo, hermanos. Nos hacen perder la dirección que debíamos seguir. Usted sabe, hermanos, que un barco tiene un lugar de salida. Y hay barcos que atraviesan, hermanos, miles de kilómetros en el océano. Y con un poquito que muevan, oiga, con un poquito, hermano, usted puede decir, pero solo giré el timón 1 milímetro. Pero ese milímetro que usted mueve el timón en el rumbo incorrecto, en esos miles de kilómetros que va a cruzar, va a terminar en el lugar equivocado. Usted no puede darse el lujo de dejarse influenciar. Jesús, en los versículos que leíamos al inicio, dijo: por eso me ama mi Padre, porque yo estoy cumpliendo el mandato que Él me dio. ¿Cuántos de aquí podemos decir eso? Yo estoy viviendo lo que el Padre espera de mí. Pero a veces, ¿sabe qué estamos viviendo? Lo que los otros esperan de cada uno de nosotros. Estamos llevando la vida que los demás quieren ver en nosotros. Estamos llevando la vida que nuestros amigos, vecinos quieren ver en nosotros. Pero usted tiene que ser de aquellos que dice: mi Padre me ama porque yo a Él le obedezco, porque yo vivo para Él. De eso debemos ser nosotros. Pero la gran preocupación que tenemos, como dije, es encajar en el criterio de aquellos que nos rodean. Debemos tener ese cuidado. Leamos ahora en Jonás capítulo 1, versículos 1 al 3. Aquí vamos a ver otra razón por la cual muchas veces caminamos en la dirección equivocada. Y esta es peor todavía, hermanos. Es la rebeldía. Dice Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella,
porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Esta, hermanos, es una de las historias más conocidas para nosotros. Acá, hermanos, he querido tomar esta porción porque nos narra la actitud, no de cualquier persona, sino de un hombre que ya era profeta de Dios. ¿Están oyendo? O sea, aquí no estamos hablando de un incrédulo, ¿verdad? De un vecino que no conoce de Cristo. No estamos hablando de un miembro de iglesia que llega solo a calentar la silla, ¿verdad? Estamos hablando de un siervo de Dios, de un profeta. ¿Y qué se espera de un profeta? ¿Qué se espera de un siervo de Dios? ¿Qué se espera de cada uno de nosotros? Que seamos obedientes a Dios, ¿verdad? Eso se espera. Pero Dios, hermanos, le habla a Jonás y le dice: quiero que vayas y le lleves un mensaje a Nínive, porque su maldad, oiga, Dios sabe que hay maldad en este pueblo. Dice: ha subido su maldad delante de mí. O sea, era un pueblo malvado, pero Dios quiere que Jonás le lleve un mensaje. Pero Jonás, como era siervo de Dios, conocía a Dios, Jonás sabía que Dios quería tener misericordia de Nínive. Y eso usted lo puede leer en su casa, al leer todo el libro. Pero Jonás dice en su corazón: estos ninivitas malvados no merecen la misericordia de Dios. No merecen que Dios los alcance con su misericordia. Así que yo no estoy llevando el mensaje. Y entonces Jonás decide irse en una dirección diferente a la que Dios lo estaba mandando. Se va en la dirección contraria. Es decir, que Jonás no se está yendo en el rumbo equivocado por ignorancia. Él no se está yendo por otro lado porque ignore el propósito de Dios, porque ignore la voluntad de Dios. Él se está yendo por otro lado porque estaba siendo rebelde al Señor. ¿No será que en medio nuestro también hay algunos que sabemos lo que Dios espera de nosotros y aún así seguimos decidiendo vivir para nosotros? ¿No será que en medio nuestro hay personas que saben lo que Dios espera de ellos, pero usted sigue empecinado en caminar en la dirección que usted quiere y no la de Dios? Eso es rebeldía. Y Jonás es un ejemplo claro de eso. Él está siendo rebelde porque él está anteponiendo sus sentimientos, sus emociones. Hermanos, el pueblo de Nínive era un pueblo que le había hecho mucho daño a Israel. Y Jonás está sacando sus sentimientos nacionalistas y dice: no puede ser que este pueblo que nos ha hecho tanto daño ahora vaya a recibir misericordia de Dios, ¿verdad? No, yo no voy. Él se sentía como que estaba traicionando a su pueblo. Pero hermanos, nuestra mayor fidelidad debe ser ¿a quién? A Dios, ¿verdad? A Él debe ser nuestra mayor fidelidad, nuestra mayor lealtad.
¿Cuántas veces el Señor nos ha mostrado su voluntad y nos dice: no te convienen esas amistades, no te conviene esa relación, no te convienen esas conductas, no te convienen esas prácticas, no te convienen esos hábitos, no estoy de acuerdo cómo estás viviendo? Pero nosotros decimos: yo aquí quiero estar. Esa es rebeldía. Cuando, sabiendo lo que Dios espera de nosotros, seguimos empecinados en seguir nuestro camino. Ahora, hay, hermanos, ciertos elementos importantes que debemos considerar en este tema, porque caminar en la dirección correcta también es un desafío en este mundo de adversidades, en este mundo de confusión, donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Muchas veces no es tan fácil el poder discernir cuál es el camino que debemos seguir. Pero un elemento muy importante lo encontramos en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29, 11 nos dice: porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Yo creo que para ir en la dirección correcta, un elemento indispensable es saber, hermanos, que Dios tiene un propósito para nosotros y que ese propósito es para bien. Saber, hermanos, que Dios tiene un propósito para nuestra vida nos va a abrir nuestro corazón a querer encontrar ese propósito. Pero si yo soy aquella persona que no he logrado entender que Dios tiene un propósito para mí, yo voy a ir a la deriva. Quizás usted ha conocido historias, películas, documentales de naufragios. Usted sabe que alguien que naufraga, esa persona está, hermanos, prácticamente condenado a morir, porque sobrevivir en el mar sin recursos es casi imposible, hermanos. Pero hay gente que así va por la vida, va a la deriva, y usted le dice: ¿y cómo se siente aquí? Pues ahí voy pasando, la verdad. Y algunos son tan fatalistas que esperando que llegue la muerte, porque no tienen, hermanos, ningún objetivo en la vida. Pero Dios, hermanos, es claro en su palabra cuando Él dice que Él tiene propósito para nosotros. Y sabe algo interesante de este versículo, que Dios, hermanos, le habla a su pueblo estas palabras en un momento de mucha, pero mucha dificultad. Y usted sabe que cuando uno pasa tiempos difíciles, normalmente uno pierde la perspectiva del futuro y uno no vislumbra cosas buenas más adelante. Pero el Señor le dice a ese pueblo que estaba afligido: yo sé los planes que tengo para ustedes. No importa lo que ustedes estén viviendo o estén atravesando en este momento, yo sé los planes que tengo para ustedes, y son planes de bienestar. No sé si usted cree eso. Ahora, ¿cómo encontrar el camino, hermanos? Hay ciertos elementos que nos ayudan. Leamos Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. Dice acá: porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Dios no nos ha llamado a impureza. Ahí, hermanos, encontramos una verdad muy importante. Si algo en la vida a usted le va a llevar a una vida de pecado, a una vida de impureza, usted puede tener toda la seguridad que esa no es la dirección correcta. Si algo le está llevando a practicar algo que es pecaminoso,
usted fácilmente puede decir: por ahí no camino yo, por ese camino no voy a andar, porque usted sabe que Dios no lo ha llamado a la impureza. Y si alguien en este momento está en alguna senda pecaminosa, sabe que no está en la dirección correcta. Todo lo contrario, el Señor nos ha llamado a santificación, es decir, a llevar una vida que sea agradable a Él. Ahora esto, hermanos, puede parecer como algo muy general, ¿verdad? Pero la verdad, hermanos, Dios nos va guiando paso a paso. Dios nos guía de distintas maneras. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 9, el Señor dice que Él guía los pasos de sus fieles. O sea, el que quiere ser fiel a Dios, el Señor lo va a guiar. Y por ejemplo, piense eso. Si usted está sin trabajo y le ofrecen un trabajo honesto, ¿qué debe hacer usted? Usted ya buscó y dice: yo quiero un trabajo donde me paguen $10,000 mensuales, trabajando de 8 a 10 de la mañana, pero no lo ha hallado así como usted lo quiere. Pero le ofrecen otro, ¿verdad?, que no se parece en nada, y usted ya buscó por otro lado. ¿Qué tendría que hacer usted como buen cristiano? Agarrar, hermano, lo que Dios le está proveyendo en el momento. ¿O va a esperar otros 10 años hasta que le salga el trabajo que quiere? La Biblia dice: el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Y cuando uno no trabaja, más come, ¿verdad, hermano? Porque como no hace nada, ¿qué se le ocurre? Solo comer. Está grave la cosa, ¿verdad? Pero cuando trabaja, ni tiempo de comer le queda, al revés la cosa. Pero hay, hermanos, elementos, ¿verdad?, que usted puede considerar en la vida que parecen tan sencillos. El que es fiel en lo poco, en lo mucho, lo pondrá el Señor. Y de ese trabajo el Señor lo puede subir a otro. Pero estando en la casa, haciendo nada, nadie va a conocer que usted es buen trabajador o buena trabajadora. O sea, no está tan fácil que se le abran puertas desde la casa. Y así, hermanos, uno va por la vida, quizás sin tener revelaciones grandes, pero uno va tratando de hacer lo correcto en el día a día. Y eso lo va llevando a uno en la ruta correcta. Y claro, si usted tiene un deseo sincero de hacer la voluntad del Señor, hermano, Dios también le puede hablar. Yo ya les he contado de una experiencia en la cual yo había tomado un trabajo, hermanos, y lo había tomado por necesidad. Bueno, lo acepté en la entrevista, pero yo recuerdo, hermanos, cómo Dios me habló, ¿verdad? Porque ese trabajo me significaba prácticamente perder todos los privilegios en la iglesia. Pero por la necesidad de trabajar, por no dejar mal al que me había recomendado, yo dije: sí, tengo tiempo para atender este trabajo. Pero Dios sabía que ese no era para mí. Entonces Dios me habló y me dijo: no tenés tiempo. Y yo hice caso. En el momento me regresé y fui a decir: mire, perdone, no voy a agarrar el trabajo. Pero no era por Aragamber, sino porque Dios me estaba hablando. Porque Dios es real, hermanos. Y cuando queremos caminar en la dirección correcta, Él siempre nos va a iluminar, siempre nos va a guiar, hermanos, siempre. ¿Se recuerdan de Pedro cuando Cornelio lo mandó a llamar? Hermano, Dios tuvo que hablarle, le mostró una visión y le dijo: no dudes en ir con ellos. Porque si no hubiese sido esa intervención de Dios, Pedro no hubiera ido, hermanos, cuando lo fueron a llamar, porque como él mismo lo dijo, si para un judío es abominación andar visitando gentiles, ¿verdad? Hermano, ¿cómo voy a ir a visitar yo a estos fulanos pecadores? Ni caso les hubiera hecho, hermano.
Pero cuando alguien quiere hacer la voluntad de Dios, quiere agradarlo, quiere caminar en la dirección correcta, Dios hablará. De verdad, de verdad. Y hasta para elegir esposo, hermano, y hasta para elegir esposa, hasta para eso. Si usted quiere honrar al Señor, hasta en eso Dios le habla. Sigamos acá, hermanos, leyendo. Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14. Otro elemento importante que nos permite discernir si vamos en la dirección correcta es, hermanos, comprender que lo que Dios desea es hacer de nuestra vida instrumentos útiles en sus manos. Dios no quiere que usted sea alguien que va por la vida solo por pasar el rato, hermano, solo por pasar el tiempo. Dios quiere que usted sea de bendición donde quiera que vaya, donde quiera que esté. Y hoy usted y yo nos podemos preguntar: ¿estoy siendo útil en las manos de Dios? Dice Mateo 5 del 13 al 14: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ahí, hermanos, el Señor está hablando claramente de lo que nosotros somos. Y dice que nosotros somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Es decir, que tanto la sal como la luz, que tenían sus propósitos pero muy específicos, pero el Señor lo que está ilustrando ahí es de que a través de sus hijos, a través de sus discípulos, a través de su iglesia, Él cumple un propósito de bienestar para este mundo. Entonces preguntémonos: ¿estamos siendo útiles en las manos del Señor? ¿O qué te impide? ¿Qué te impide ser instrumento en las manos de Dios? ¿Qué te detiene de ser útil en las manos de Dios? ¿Qué te está deteniendo? ¿Qué te impide? Si algo te impide ser instrumento en las manos de Dios, eso no corresponde a la vida que Dios tiene para ti. Por lo tanto, apártate de ese camino, aléjate de esa senda, porque te está desviando de la dirección correcta. Porque Dios quiere que tú seas instrumento de bendición en sus manos. Dios no quiere gente solo de adorno, hermanos. Dios quiere gente que Él pueda usar. Dios quiere personas a través de las cuales Él pueda glorificarse. Eso es lo que Dios desea. Pero pregúntate, ¿en qué dirección vas? Para hacer, hermanos, como un repaso. ¿Estás buscando la santificación? ¿Te estás alejando del pecado? Eso es importante para saber si vamos en la dirección correcta. Este otro elemento: ¿estás procurando ser útil en las manos de Dios? ¿O solo estás como espectador? Si solo eres espectador, yo no voy a decir que no eres hijo de Dios, no voy a decir que no eres cristiano, pero sí puedo decirte: no estás caminando en la senda correcta. Porque aquel que camina en la senda correcta es útil en las manos del Señor. Hay, hermanos, un pasaje más que quiero compartir ya para ir cerrando, y es Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11 nos dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre
que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, aquí estamos viendo en estos versículos cómo para nuestro Señor Jesucristo la máxima realización es caminar en la dirección correcta, vivir el plan que Dios había diseñado para él. Lo leímos al inicio. Él dijo: el Padre me ama porque yo pongo mi vida. Nadie me la quita, dijo el Señor. Yo la pongo de mí mismo y tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Y él dijo: ese es el mandamiento que el Padre me ha dado. Y él cumplió el mandamiento, cumplió el plan de Dios para su vida. Él, hermanos, caminó en la ruta correcta hasta llegar a la cruz. Nadie lo desvió del camino correcto, porque para él la ruta estaba clara y era llegar a la cruz. Aunque sus discípulos le decían: Señor, no permitas que te ocurra nada malo, él decía: yo voy según lo que está escrito de mí. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Y aquí en Filipenses, hermanos, se nos narra cuál fue el resultado de que él caminó en la ruta correcta, de que él vivió el plan que se le había trazado. Dice acá, hermanos, que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Usted sabe que cuando Jesús cumplió ese plan de salvación para nuestra vida, él tuvo una muerte humillante, hermanos. Él sufrió una muerte humillante, terrible. Fue humillado, hermanos, tremendamente. Se burlaban de él. Hermanos, lo humillaron como quisieron. Lo escupían, lo golpeaban. De todas formas lo humillaron. Pero aquí dice Filipenses que Dios lo exaltó hasta lo más alto, hermanos. O sea, no hay algo más alto que ese lugar hasta donde el Padre exaltó a nuestro Señor Jesucristo. Y dice que le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, es decir, él ha sido puesto sobre todas las cosas. Y luego dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, toda rodilla. Es cierto que se burlaron de él cuando él fue a la cruz. Es verdad que lo humillaron, pero hasta esos que se burlaron de él un día tendrán que doblar su rodilla delante del Señor y tendrán que confesar que solo Él es el Señor. Él, hermanos, por haberse humillado y haber sufrido tanto con tal de seguir el plan de Dios, con tal de no apartarse del camino, del rumbo correcto que se le había trazado, él sufrió todo eso, pero Dios lo ha bendecido y lo ha exaltado hasta lo más grande. Pero lo mismo es con nosotros, hermanos. Cuando nosotros también decidimos vivir la vida que Dios quiere que vivamos, cuando nosotros nos determinamos a ir en la ruta correcta, que es honrar al Señor, cuando nosotros caminamos hacia la cruz de Cristo, hermanos, también podemos esperar que Dios se glorifique en favor de cada uno de nosotros. Porque el Señor, hermanos, honra a los que le honran. Y no hay, hermanos, mayor realización en la vida para una persona que vivir el plan de Dios para cada uno.
Quizás usted y yo no vamos a decir: fui astronauta, fui a la luna, fui a Marte, pero sí podemos decir como Jesús: el Padre me ama porque yo camino según el plan que Él tiene para mi vida. El Padre me ama porque yo obedezco su mandamiento, porque yo camino en la ruta correcta. Y esa, hermanos, debe ser nuestra mayor satisfacción, el poder vivir caminando en la ruta que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Oremos, hermanos, cierre sus ojos. Y ahí donde está, usted puede decirle: Señor, yo sé que me he apartado del camino correcto. Yo sé que no he estado caminando según tú esperas de mí. Pero hoy, Señor, reconozco que es un error. Pero hoy vengo ante ti, Señor, para pedirte que me ayudes a volver, que me ayudes a recuperar el rumbo, que me ayudes a caminar en la ruta correcta. Si no estás siguiendo a Cristo, no estás en el rumbo correcto. Yo quiero invitar esta noche rápidamente, si hay alguien que quiere venir a Cristo por primera vez, o alguien necesita reconciliarse, ven a Él. Pudiera ser que tú estás apartado porque ignoras las verdades de Dios, o porque has estado buscando tu comodidad, o porque te has estado revelando a la voluntad que ya conoces. Pero el Señor te da la oportunidad esta noche de venir a Él. Ven a Él esta noche. Si tú estás aquí y sabes que es Dios el que te invita a volver a esa senda correcta, a que camines en la dirección correcta, ven a Él. ¿Hay alguien esta noche? Levante su mano bien en alto. Levante su mano bien en alto si usted va a recibir a Jesús como su Salvador personal o se va a reconciliar. Levante su mano bien en alto si hay alguien que hoy viene a Cristo porque sabe que esa es la dirección correcta que debe tomar esta noche. ¿Hay alguien que viene a Cristo? Levante su mano bien en alto. O si alguien se va a reconciliar, levante su mano, venga al frente, queremos orar por usted. Hoy es el momento para que usted venga a Cristo. Deje que el Señor le guíe, deje que el Señor cumpla su propósito en usted. No vayas más en la dirección equivocada, porque no terminarás bien. Mejor deja que el Señor te guíe. ¿Hay alguien? Levante su mano esta noche. Voy a finalizar este llamado. Hago la última invitación. Si hay alguien que por primera vez se entrega al Señor, levante su mano. O si alguien se reconcilia, hoy es el momento. Levante su mano ahí donde está. Este es el último llamado que estoy haciendo. Pero si no hay nadie, oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a caminar en tu verdad, en la dirección correcta, Señor. Y que podamos finalmente, oh Dios, cosechar la bendición de haber caminado en la dirección correcta. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.